calor y la fuerza aplicada en este proceso. Todos los seres vivos, todos los miembros de la cadena alimenticia, sabemos que tenemos que obtener energía, o dependemos de energía, si quieren verlo así, para poder cumplir todas nuestras funciones vitales, ¿no? Como ya sabemos, el crecimiento, la reproducción, la relación, para poder realizar la renovación celular, todos los procesos que finalmente nos mantienen vivos. Así que podemos decir que todos los organismos vivos somos grandes transductores de energía, porque podemos convertir una forma de energía en otra forma de energía. ¿Y qué otras formas de energía tenemos? Existen, si hablamos de clases de energía, está pues la energía que hemos mencionado ya en la clase anterior, la energía luminosa, está la energía también cinética, está la energía potencial, la energía química, la energía calórica, estará también la energía eléctrica, la energía gravitacional, la energía nuclear. Pero a nosotros nos va a interesar aquellas formas de energía que son las que normalmente intercambiamos en lo que es nuestro metabolismo. Se entiende entonces como energía la capacidad de producir trabajo, ¿cierto? Y como dijimos que nuestro metabolismo está seguido por las leyes de la termodinámica, especialmente por dos, veamos esas leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía y la segunda ley es la ley del aumento natural de la entropía. Con respecto a la primera ley de la conservación de la energía, decimos que todos los seres vivos tenemos, todos los sistemas biológicos, entonces mejor digamos, tenemos una cantidad de energía, una energía que llamamos interna, que vamos a poder intercambiar una porción de ella por medio ya sea de calor o de trabajo con otros sistemas. Pero la cantidad total de energía en el universo siempre permanecerá constante, ¿no? Y es por eso que decimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta función termodinámica o función de estado se deriva entonces nuestro concepto de entalpía, que es la medición de la cantidad de calor, ¿no?, de un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica nos habla, como les decía, del aumento natural de la entropía, entendiéndose como entropía el desorden, ¿no? Y nos dice que todos los procesos naturales tienden a aumentar la entropía. Entonces diríamos que esta segunda ley nos habla un poco de la direccionalidad de los procesos, ¿no?, que siempre van de menor entropía a mayor entropía. Y es por eso que nosotros, que ya hemos dicho que los seres vivos tenemos un alto nivel de organización y no de desorden, ¿no?, para que puedan realizarse nuestros procesos, nos cuesta un alto nivel de energía de nosotros mantener esa organización, ¿no?, porque todos los procesos en realidad tienden al caos, ¿no?, tienden al desorden. Entonces, ya que estoy utilizando el término de sistemas, entendamos qué se entiende por sistema. Un sistema es un pedazo, una pequeña porción, entonces, de lo que va a ser el universo, que tomamos como objeto de estudio para analizar esos cambios energéticos, ¿no es cierto? Y así tenemos que los sistemas podemos clasificarlos en tres tipos.
diferencia de entalpía menos la diferencia de desorden, de la entropía, multiplicado esta última por la temperatura absoluta. Pero esa temperatura absoluta debe estar expresada en grados Kelvin. Entonces, si lo tenemos en grados centígrados, habrá que sumarle 273, ¿no? Para que la podamos utilizar tal cual. Ahí tenemos entonces la formulita. Como se dan cuenta, en esta energía libre entra a tallar lo que es la entalpía y entra a tallar lo que es la entropía. Ellas en sí mismas no me permitían identificar lo que era la espontaneidad, ¿no?, de la reacción, pero sí influye, ¿no?, en finalmente el producto de si va a ser espontáneo o no, porque están dentro de la fórmula que estamos observando. Así tenemos entonces lo siguiente. En la primera imagen, la imagen de la izquierda, estamos viendo que estos reactivos se van a convertir en producto, pero tenemos que es una reacción con un delta G, entonces mayor a 0. En cambio, en el otro caso, veo la diferencia de la energía libre y entonces veo que la conversión de reactivos a productos, esta reacción va a tener es hacia abajo, por lo tanto su delta G más bien es menor a 0. Por lo tanto decimos que cuando el delta G es menor a 0, por el otro lado, menor a 0, y por lo tanto entonces un valor negativo, eso me va a hablar, eso en otras palabras me va a indicar que la reacción sí es espontánea, ¿no?, que sí puede realizarse en el sentido directo, por supuesto, ¿no?, de reactivos a productos, sí va a ser espontánea. En cambio, cuando tengamos un delta G que es mayor a 0, por lo tanto que es positivo, por ejemplo un valor no más 4,18, estamos viendo que es mayor a 0, entonces me está informando ese delta G que esta reacción no es espontánea en el sentido directo, ¿no?, porque como ustedes ven en la imagen, necesitaría sumar, ¿no?, en realidad los productos tienen mayor cantidad de energía que lo que tienen los reactivos. ¿Y qué pasa si el delta G más bien es igual a 0? Entendemos que está la reacción en estado de equilibrio, mejor dicho, en el momento de equilibrio. Pues tanto el delta H, de lo que venía su fórmula, va a ser igual a el delta S multiplicado por esa temperatura absoluta. Solamente si esos dos valores fueran iguales, el resultado de la fórmula que acabamos de ver saldría a 0, ¿cierto? Por eso que decimos que consideramos que la reacción está en equilibrio. Entonces, ¿cuál de las dos nos va a interesar? ¿Cuál de las tres, perdón, nos va a interesar más? La que tenga un delta G menor a 0. Esas son las que nosotros vamos a memorizar porque son las que nos están diciendo que sí se pueden dar de manera espontánea en el sentido directo. Esta delta G, esta energía, diferencia de energía de X, entonces también está relacionada con lo que es la constante de equilibrio, ¿no? Veamos entonces esta relación. El delta G positivo va a ser equivalente a una reacción que va a tener su constante de equilibrio menor a 1. Y en ambos casos estoy hablando de que la reacción es una reacción que llamaremos entergónica, que necesita, ¿no es cierto? En cambio, vamos al inferior, al contrario. Un delta G negativo, habíamos dicho, es propio de una reacción que sí va a ser espontánea, ¿no es cierto? Y por lo tanto, le equivale una constante de equilibrio que va a ser mayor a 1, ¿no? Porque cuando habíamos visto que era mayor a 1, se cuando el número de arriba era el cociente, ¿no?, el producto de la constante de equilibrio era mayor a la de reactivo, por lo tanto decía, tiene tendencia a irse hacia la derecha, ¿no? Claro, exactamente, eso sería exactamente, ¿no? Y por lo tanto, entonces, tiene mayor probabilidad de que sea espontánea. Y más bien, si tenemos una delta G de una reacción que es igual a 0, esto sería equivalente a una constante de equilibrio que es igual a 1, ¿no? ¿Cuándo obteníamos un 1? Cuando ambas concentraciones estaban idénticas, o sea, 50-50, y por lo tanto hablamos de equilibrio. Entonces, miren la tablita de aquí abajo, estamos viendo que posiblemente una reacción que tiene una constante de equilibrio de 10 a la 3, estamos hablando de 1000, ¿no? De 1000. Entonces tiene un delta G negativo. ¿Se cumple lo que nos están diciendo aquí arriba? Sí, ¿no es cierto? Igual acá pues seguimos teniendo G100, G10 mayor entonces a 1, ¿no? ¿Y cómo están las delta G? En el caso de
perfectamente si se cubre entonces. Tenemos entonces que según el tema podemos hablar de las reacciones que son del tipo exergónicas y las que son del tipo endergónicas, que van a necesitar, van a requerir añadida energía, en cambio las exergónicas van a liberar energía. Se entiende entonces que para que pueda darse una reacción que es del tipo endergónica para efectos prácticos, ¿no? Necesitaríamos que a esta reacción se le sumara, ¿no? Se le proporcionara energía para que pueda llevarse a cabo, ¿no es cierto? Y esto se soluciona, porque diríamos, si no tienen esta añadidura de energía no podrían desencadenarse nunca, ¿no? Y esto se soluciona cuando se hacen acoplamientos energéticos, ¿no? Cuando acoplamos a esta reacción otra reacción que pueda darle esa energía. Y esta transferencia, ¿cómo? Una reacción metabólica que lleva energía de a la anabólica, exacto, ¿no? Por eso hablamos de acoplamiento, ¿no? Y por eso hablamos de reacciones redox en nuestro cuerpo, ¿no? Y esto se logra entonces mediante generalmente la utilización de moléculas que tienen enlaces ricos en energía, como por ejemplo aquellas que son enlaces ricos en fosfato, como nuestras monedas energéticas por excelencia, que son las moléculas de ATP y ATP, ¿no? Estamos utilizando para acoplar energía, entonces para hacer estos acoplamientos energéticos, moléculas que son ricas en enlaces altos en energía. Aquí podemos ver algunos ejemplos de reacciones acopladas. Por ejemplo, en la primera reacción estamos viendo la fosforilación de la glucosa. Con el ácido fosfórico para poder convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Pero esta reacción se gasta 4,3 kilocalorías mol. Por otro lado, el rompimiento del ATP, más bien, la hidrólisis del ATP en ADP más fosfato, me libera 7,3 kilocalorías mol. Entonces, si nosotros acoplamos esta reacción a la anterior, como ya estamos viendo allá abajo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un delta G de menos 4,3. Sacamos la diferencia, ¿no es cierto?, de las kilocalorías que nos están mostrando, 7,3, 4,3, y me da, como la de abajo era la negativa, la que tenía el valor más alto, entonces, porque si se libera, ¿no?, la negativa tendremos el valor representado, entonces tenemos un delta G ya acoplado, glucosa más el ATP más el agua, y obtengo esa glucosa sin fosfato que queríamos con el ADP. Ahora ya tengo que esta reacción tiene un delta G negativo, ¿no?, de 4,3 kilocalorías. Quiere decir que esta libera energía encima, ¿no? Y ya lo tengo acoplado. Una reacción que más bien me demandaba, que no podía hacer por sí misma, ahora gracias al acoplamiento ya se hace posible. Y utilicé una moneda rica en energía como es el fosfato. ¿Y de dónde? Acá tenemos ¿Y de dónde salía el delta G, tipo el menos 4,3? ¿Se restaba el 7,3 menos 4,3? Sí, de ahí salía, de la diferencia. Igual que acá, a ver, ahí ves, 7,3, 4,3, vamos a tener más o menos una diferencia de 4, ¿no? Que no sale exacto, ¿no? Porque ya estamos hablando del acoplamiento, no necesariamente va a ser perfectamente el mismo valor, pero muy aproximado sí. En algunos casos llega a ser perfecto igual, ¿no? Pero no en todas las reacciones. Tengo que mover esto. Ya me acordé, que la tengo en la otra diapositiva, vi otro ejemplo. Bueno, que se lo voy a dejar allí también. En el otro ejemplo estamos viendo el caso de la creatinofosfato o fosfato de creatina, que también es una molécula que por el fosfato que tiene también puede transferir, puede ser utilizado como una moneda, como digo, para poder transferir energía y que es utilizada especialmente a nivel del tejido muscular. Ahora, la transferencia de energía por medio del ATP no es en realidad, o mejor digamos,
La molécula de ATP no es la molécula más eficiente, vamos a decir, en transferencia de energía por fosfato. Tenemos otras adicionales, como por ejemplo el fosfonol piruvato, que lo vamos a ver como intermediario de la vía glicolítica, ¿no? Inclusive también está el caso que les acabo de decir, la fosfocreatina, que también tiene una capacidad de transferencia de fosfato más alta que el mismísimo ATP, pero el ATP es el más abundante, esa es su ventaja, ¿no? No será el más alto, más o menos es de rendimiento intermedio a comparación de otros que pueden ser más altos, pero sí es el más abundante. No nos olvidemos que aparte del ATP, otros nucleótidos que igual tienen el fosfato en su estructura también pueden ser transportadores de energía, ¿no? Como el GTP, que tendría que ser el segundo después del ATP, y también podríamos hablar del CTP, aunque estos son, como les digo, se encuentran en menor cantidad en nuestras células. Y acá podemos ver eso, ¿no? Miren la capacidad de transferencia de fosfato que tiene el ATP, inclusive dependiendo de cómo se rompe, ¿no? Porque cuando se rompe el ADP, en realidad me da 7,3 kilocalorías mol, me rinde, ¿no? En cambio, su rompimiento AMP más pirofosfato me da un poquito más, ¿no? 7,7. Por eso decimos que es intermedio en realidad, porque tengo moléculas que pueden darme más, como el fosfonol piruvato, que me da menos 14,8, prácticamente el doble, ¿no? Inclusive, lo que les decía, la fosfocreatina me está dando 10,3 libre, ¿no? Más alto que el mismísimo ATP, pero el ATP es el más abundante. Acá vemos otros compuestos ricos en energía que también lo vamos a ver a lo largo de nuestro curso en otras vías metabólicas como el acetilcoenzima A, la fosfocreatina que ya mencioné, el ácido 1,3 difosfoglicérico que también es intermediario de la vía glicolítica, ¿no? Y llegamos al tema de oxidaciones biológicas. Cuando hablamos de oxidaciones biológicas, nos estamos refiriendo específicamente a las oxidaciones centrales mitocondriales. Como ya creo que les he hablado anteriormente, nuestros nutrientes que llamamos energéticos tienen sus vías independientes oxidativas iniciales, pero sus productos terminan de alguna manera llegando a estas vías oxidativas mitocondriales. ¿Para qué? Para poder sacarles el máximo de energía que estos albergan. Porque las vías independientes que les dije, las particulares de cada uno de ellos, en realidad son vías que no le sacan la totalidad de la energía, solamente una pequeña parte. Quiere decir que sus productos todavía tienen buena cantidad de energía que podríamos seguir obteniendo, ¿no? Y eso lo logramos cuando los mandamos hacia estas vías mitocondriales, que vamos a llamar oxidaciones biológicas, a pesar de que el término oxidaciones se puede aplicar a muchos otros tipos de procesos de oxidación, ¿no? Y aquí tiene un rol entonces importante. ¿Qué organela nuestra? Las mitocondrias, ¿no es cierto? Que estaban llenas de enzimas necesarias para hacer esa extraída mayoritaria de energía que albergan esos nutrientes. Entonces nosotros vamos a hablar, como les decía, de reacciones de redox, ¿no? De óxido-reducción. Entiendas entonces por oxidación lo que es la pérdida de electrones o el aumento en el número de oxidación. Por ejemplo, estamos viendo ahí pasando el cobre, de cobre más 1 a cobre más 2. Estamos viendo el aumento del número de oxidación, o sea, oxidar, ¿no? Reducción, ganancia de electrones. Lo podemos entender en base a electrones o en base a observar el número de oxidación. Decimos reducción porque hay ganancia de electrones y si hablamos del número de oxidación es lo que estaría reduciéndose, ¿no? Siempre que se produce una oxidación, simultáneamente se debe producir una reducción para poder hacer ese acoplamiento que hace un momento nosotros decíamos que nos va a beneficiar para que puedan llevarse a cabo esas reacciones que son entergónicas, ¿no? A la izquierda ustedes están viendo un cuadrito donde observamos todas las vías metabólicas, el grueso por lo menos de las vías metabólicas que vamos a estudiar ahora entrando a la segunda unidad de nuestro curso. Todo lo que son las vías metabólicas del metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y hasta de ácidos nucleicos. Entonces, en la primera parte, nosotros hemos partido de la clase anterior de lo que era observar el proceso digestivo, ¿no? Lo que pasaba todavía fuera de nuestras células en un primer momento cuando nos habíamos realizado la ingestión de alimentos, ¿no? Solamente para que pudieran llegar al
¿Qué vías entonces vamos a ver? Para el caso de la glucosa, que es nuestro principal carbohidrato, como ustedes ya saben, entonces vamos a ver lo que está representando es esta flechita hacia abajo, donde vemos el resultado final, que es piruvato, es la vía glicolítica, ¿no? O también llamada glicólisis. Pero también, como ustedes pueden ver, hay una desviación que puede sufrir uno de los intermediarios metabólicos de la vía glicolítica, la glucosa 6-fosfato, el primero en realidad que se forma, hacia otra vía, que es la vía de las pentosas fosfato. Esta vía de las pentosas fosfato nos va a permitir formar unos intermediarios. Bueno, en primer lugar, al ser un círculo, dice que tiene una ventaja, me regenera a la glucosa 6-fosfato con la que inicio, pero también es una fuente para generar NAD-fosfato reducido, lo que se conoce como poder reductor. El NAD-fosfato es muy diferente al NAD a secas. El NAD tiene otra función diferente al NAD-fosfato, como les digo. El NAD-fosfato, que forma esta vía de las pentosas, es llamado el poder reductor porque es muy importante para que puedan suceder las biosíntesis reductoras, especialmente la síntesis de los ácidos grasos y la biosíntesis del colesterol. Y también es una fuente importante de glucosa 5-fosfato, que como sabemos es un intermediario importante para la síntesis de nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Porque acá es un constituyente D, así que también una función destacada. Aparte que el NAD, el fosfato también va a ser un precursor importante para procesos de detoxificación. Entonces, si tiene que ver con síntesis de ácidos grasos, si tiene que ver con síntesis de colesterol, será importante esa vía de las pentosas para aquellos tejidos que son especialistas en formar grasas, ¿no? Y también estamos viendo lo contrario, cómo a partir del piruvato podemos recuperar glucosa, ¿no? Esa vía que vamos a estudiar en su debido momento se conoce como la gluconeogénesis, que no solamente funciona a partir del piruvato, sino también de otros precursores, pero que como ya creo que les había comentado, funciona en ciertos estados metabólicos particulares. Así como vamos a ver el tema de la glucosa, también vamos a ver el metabolismo de los glúcidos más grandes, como son el glucógeno. Vamos a ver la vía de síntesis de glucógeno y también vamos a ver su vía de degradación, la glucogenólisis. La glucogenosíntesis y la glucogenólisis. Luego vamos a ver también en las etapas iniciales relativas para los lípidos lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, una vía que es mitocondrial, y de igual manera, como a partir del acetil que fue el producto de la beta-oxidación, también podemos volver a sintetizar ácidos grasos en la vía de síntesis. Beta-oxidación, porque se forma, sí, porque vamos a ver que hay varios intermediarios metabólicos cuyos carbonos que van a añadir grupos funcionales importantes son carbonos tipo beta, que vamos a destacar en los cambios, en las modificaciones químicas de lo que se van dando dentro de la estructura de estos intermediarios metabólicos. Y para el caso de los aminoácidos también vamos a ver su degradación de los aminoácidos, que como ustedes ven tiene una importante etapa que es la pérdida del grupo amino, ese grupo funcional tan característico que tienen ellos, el cual se va a derivar hacia la formación de urea, como están viendo allí, y los cetoácidos, o sea, lo que me queda del aminoácido habiendo perdido su grupo amino, que se había llamado acetoácido, junto con acetil y piruvato de las otras fuentes energéticas, como ustedes ven, van a converger en ¿qué? En las vías oxidativas que sí son mitocondriales ya obligatoriamente. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Las de arriba, en algunas hay participación mitocondrial y en otras no, porque por ejemplo la vía glicolítica es una vía citosólica, ¿no? Como ya hemos dicho. Ahora, otras vías anexas que también vamos a estudiar son las vías de síntesis, por ejemplo, de los cuerpos cetónicos. También vamos a ver vías de síntesis de colesterol, triglicéridos, y también acá no está mencionado, pero también vamos a ver lo que va a ser metabolismo del grupo hemo y también el metabolismo de xenobióticos. Muy bien, entonces acá les he mostrado un pantallazo a grosso modo de lo que vamos a ver en el desarrollo ya del metabolismo central. Hoy día empezaremos por la parte de abajo. Cuidado con ese detalle, ¿no? No voy a empezar por la primera vía de la respiración, sino que primero voy a empezar por este sector. Y ya luego vamos a retomar las vías independientes y vamos a tener que acoplarlas luego, ¿ya? Para sacar los cálculos energéticos. Pero vamos a ir como que un poquito
en desorden porque voy a partir de las vías oxidativas centrales, las mitocondriales. Ustedes recordarán que cuando hablamos de respiración, el proceso respiratorio desde el punto de vista celular implica varios procesos, ¿no? La suma de varios procesos metabólicos. Glicólisis, o sea, nos vamos desde arriba, ¿no? Glicólisis, conversión de piruvato a acetil, entrada del acetil al ciclo de Krebs, o sea, funcionamiento del ciclo de Krebs, funcionamiento de la cadena transportadora de electrones gracias a esos cofactores reducidos que les llegan, que terminan con la fosforilación oxidativa del ATP, ¿no es cierto? Todo eso implica respiración. Pero ahora no vamos a empezar viendo la respiración en ese orden, como les digo, vamos a ver las oxidaciones centrales, vuelvo a resaltar, ¿ya? Donde, como decía, la mitocondria tiene un rol destacado. Ahí nuevamente estamos viendo las vías independientes degradativas iniciales de los nutrientes energéticos, pero ellas convergen finalmente en la mitocondria, ¿no? Así que como la mitocondria va a tener un rol central aquí, recordamos algunos aspectos que tenemos que tener presente para las siguientes etapas que vamos a ver. Recordarán ustedes que la membrana era una organela doble membranosa, ¿no es cierto? Tenía su MME y su MNI, su espacio intermembranoso y su matriz mitocondrial. En una organela que almacenaba calcio, que tenía sus propios ribosomas, que tenía su propio material genético, que era además parecido al de las bacterias, ¿no? Porque era un material genético circular. Pero lo que más me interesa que recuerden ahorita es que la membrana mitocondrial interna, la que conformaba esas crestas que le dan ese aspecto particular a las mitocondrias, era una membrana bastante permeable o impermeable. Impermeable, ¿no es cierto? Por la presencia de la cardiolipina, ¿no? Así que ahora tenemos que recordar esos mecanismos que nos van a permitir que ingresen ciertos intermediarios metabólicos que la mitocondria necesita para formar esos intermediarios que se caracterizan de formarse dentro de la mitocondria, especialmente el ATP, para luego poder liberarlos y que lleguen a todas las partes de la célula, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo es que se supera el problema de la impermeabilidad de esa membrana para que esos intermediarios y productos metabólicos puedan moverse a través de la mitocondria y no quedarse allí solamente para que la mitocondria los utilice. Y es por eso que vamos a recordar sus dos mecanismos de transporte especializados que teníamos a nivel mitocondrial. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos? Los translocadores y la lanzadera de sustrato, ¿no es cierto? Muy bien. En la lanzadera de sustrato también utilizábamos translocadores, pero decíamos, utilizamos translocadores que son inespecíficos para la molécula que lo quiere utilizar ahora, ¿no? En cambio, cuando hablábamos en el primer caso, translocadores a secas, aquí estamos hablando de translocadores específicos para ciertas moléculas que tal cual ellas las utilizaban, ¿no? Para su paso, utilizándolos como puertas de entrada. En el caso de lanzadera, también vamos a ver el uso de translocadores, pero por moléculas que no son las específicas para ello, que van a ser una serie de artificios para poder utilizarlos más bien, ¿no? Veamos primero los translocadores. Entonces, tenemos translocadores de diferentes tipos, por ejemplo, el de los monocarboxilatos, dicarboxilatos, tricarboxilatos, ¿cómo no? Porque acuérdense que un tricarboxilato es el ácido cítrico, ¿no? Que va a tener también que movilizarse. Después también tenemos los transportadores de fosfato, porque los nucleótidos tienen fosfato, ¿no? Que yo voy a querer remover. Es más, también tenemos translocadores de nucleótidos, ¿no? Aparte de los de fosfato, de nucleótidos de adenina. Y también algunos translocadores, vamos a decir, de moléculas en pares, como por ejemplo malato, alfaceto, glutarato, a esas dos moléculas a la vez transportan, o también por acá tenemos el translocador aspartato, glutamato, entre otros, porque estamos mencionando los más importantes. Veamos los dos tipos de lanzaderas de sustrato, mejor dicho, las dos modalidades, ¿no? De lanzaderas de sustrato. Acá estamos viendo un caso y acá vemos un caso diferente. Veamos aquí. Este cofactor NAD en estado reducido, ¿no es cierto? Está cargadito en energía aquí, que ha captado al ser cofactor en alguna reacción, para alguna enzima que participó en alguna reacción donde hubo liberación de energía y él está aportando momentáneamente. Quiere ingresar a la mitocondria porque allí él va a querer entregar esa energía a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Para que esa energía se convierta en ATP posteriormente.
entonces malato, que ahora es quien tiene estos hidrógenos que queríamos, utiliza ese translocador, de lo que ingresa malato saca el acetoglutarato, y como adentro ya se encuentra con NAD oxidado, le entrega la carga. Al entregarle la carga energética, malato vuelve a su forma original, que era de oxaloacetato, y NAD de estado oxidado pasa a estado reducido. O sea, no tuvo que entrar NAD directamente porque no tenía su translocador, utilizó un translocador inespecífico para él, que no era para él, ¿no es cierto? Pero igual tenemos el resultado que queríamos, que es que ya tenga yo NAD reducido para que se vaya a descargar a la cadena transportadora de electrones. Ese es un artificio entonces que ha hecho, ¿no? Veamos otra modalidad. Ahora una modalidad más bien de salida. Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A se forma dentro de la mitocondria, especialmente producto de la beta oxidación de los ácidos grasos puros, acetil, que se van liberando de estos esqueletos carbonados, pero acetil no tiene tampoco un translocador para poder salir. Entonces, ¿qué hace? Acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, se va a fusionar con otra molécula, con el oxaloacetato, que es de 4. Al fusionarse una de 2 con una de 4, forman una de 6, que es el citrato. Y como citrato sí tiene un translocador, el translocador citrato-malato, entonces sale el citrato, una vez que está afuera se rompen sus dos constituyentes en los cuales se había fusionado, es decir, en oxaloacetato y acetil, y ya tengo libre a acetilcoenzima A. Ya salió de la mitocondria. Podemos decir entonces que acetilcoenzima A sale escondida dentro de la molécula de citrato, ¿no? Este es un artificio. Ella completamente se ha fusionado con otros, no entregó la carga como hizo el NAD, sino que ella misma se fusionó, ¿no? Esa es otra modalidad de artificio que tenemos para el caso de las lanzaderas. Aprovechemos también esta diapositiva para observar el revestimiento de las crestas. Ustedes ahí ven un montón de puntitos marroncitos incrustados. Esas son las ATPases de tipo ATP sintasas, ¿no? Muy bien, que son bien abundantes, como han visto. No es que se encuentre un par, están revistiendo todititas las crestas y están siempre muy próximos de los componentes de las cadenas transportadoras de electrones, que hay varias dentro, no hay una sola, ¿no? Muy bien, ahí estamos recordando entonces todo el proceso de respiración, para que nos ubiquemos bien en a qué altura de este proceso vamos a empezar a desglosarlo ahora, ¿no? Como ya les dije, partíamos de la vía glicolítica. En realidad en la respiración siempre se habla que se parte la vía glicolítica, pero recordemos que hasta los otros nutrientes energéticos también pueden ingresar finalmente a los procesos oxidativos centrales. Pero siempre se habla desde la glicólisis porque es la glucosa la más abundante y el nutriente más importante para nosotros, como para la mayoría de seres vivos en realidad, ¿no? La glucosa. Así que siempre se representa desde la glicólisis en realidad. Y ahí estamos viendo todo el consolidado de esas reacciones. La respiración celular, entonces, que puede ser aeróbica o anaeróbica, también estamos recordando aquí a la derecha, y eso lo vamos a desglosar cuando lleguemos al tema de glicólisis. Y ahora veamos las oxidativas centrales, como les dije, ¿no? Empezando por el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el ácido cítrico y el isocítrico son ácidos que tienen 3 carboxilos, 3 COOH, ¿no? Entonces, por eso es que también se le conoce así. O también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Que es el primer producto que se va a formar en esta vía metabólica. Las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran a grosso modo en lo que es la matriz mitocondrial, ¿ya? Se encuentran a grosso modo en lo que es la matriz mitocondrial. Por eso es que vamos a decir que el ciclo de Krebs se desarrolla en la matriz mitocondrial. A diferencia de cuando hablemos de la cadena transportadora de electrones, que ahí más bien vamos a decir que fundamentalmente en la MMI, más bien, ¿ya? Fundamentalmente porque hay un solo componente que está fuera de la membrana mitocondrial interna, pero como se generaliza siempre se habla de la MMI para el caso de la cadena respiratoria. Muy bien. Es un ciclo, o sea, no solamente es una vía metabólica, sino que es un ciclo. Lo han representado de manera circular, ¿no es cierto? ¿Por qué lo habrán representado de una manera circular? Porque es una vía metabólica que me regenera, ¿no? Que me regenera uno o todos los participantes con los que yo empecé esta vía. En este caso, uno de ellos, de los dos que voy a necesitar, uno me
regenera, por lo menos uno, ¿no? Y es por eso que se va a representar así. Toda vía metabólica que ustedes vean así en círculo, quiere decir que me regenera algo, ¿no es cierto? Como vieron el caso de la vía de las pentosas fosfato, que también les dije, miren cómo se ha representado como un círculo. Entonces, esa es una ventaja de esta vía, de esta vía metabólica particular, que me regenera una de las moléculas con las cuales inicio. Entonces, veamos con qué inicia. El ciclo de Krebs inicia con la condensación de esos dos componentes que en su momento vimos en una de las lanzaderas. La condensación de acetil coenzima A con oxaloacetato. Muy bien. ¿De cuántos carbonos habíamos dicho que era acetil? De dos, piruata, de dos. Oxaloacetato, 4. Entonces se condensa y por acción de la citrato sintasa se va a formar el ácido cítrico, que lo puede expresar así en forma de ácido o lo puede expresar en forma de como citrato, ¿no? La enzima, como les dije, es la citrato sintasa. Luego, por acción de la policasa, el citrato se convierte en su primo hermano, el isocitrato o el ácido isocítrico, que es lo mismo. Ya le estamos viendo entonces aquí, ¿no? El isocitrato por la policasa. Luego va a venir a actuar una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa, la cual a partir de isocitrato va a formar alfaceto-glutarato. Pero notemos los nombres de las enzimas. Y me olvidaba de decir. Ahora que vamos a estudiar ya las vías metabólicas, cada una tiene una enzima particular en cada reacción que vamos a estudiar. No crean que les voy a pedir que se memoricen todas las enzimas, no se preocupen. Yo les voy a ir diciendo cuáles son las reguladoras, las que sí o sí tienen que recordar. Entonces, básicamente esto, ¿ya? De toda vía metabólica, ¿con qué inicia? O sea, ¿cuáles fueron los precursores iniciales con los que teníamos que partir para poder iniciar esa vía? ¿Con qué termina? O sea, su producto final, eso siempre. Por ahí si hay algún producto intermedio, le diré, ¿no? Esto es bien particular, único de esta vía, o capaz es un eslabón de comunicación de esta vía con el otro, por ahí también le diré algo, ¿ya? Y sobre las enzimas, como les digo, las reguladoras son las principales que les voy a pedir nada más, ¿ya? Otro detalle de las vías metabólicas que les voy a pedir es, cuando sea una vía que proporciona energía, ¿qué tipo de moléculas energéticas me proporciona y en qué cantidad? Por ejemplo, en la vía glicolítica me van a decir 2 NAD y 2 ATPs. Son moléculas con capacidad energética, porque los NAD cuando se vayan a la cadena respiratoria me van a generar más ATP de los 2 extra que ya me daban directamente la glicol, ¿no? Sí, 4, pero como me pidió 2 al comienzo, es que restamos y hablamos de rendimiento neto, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Solamente para las que sean degradativas importantes, les voy a decir, notemos este detalle. Por ejemplo, glicólisis y beta-oxidación. ¿Ya? Porque saben que nosotros somos el grueso de la energía de los carbohidratos y del líquido, ¿cierto? Si bien es cierto, los aminoácidos también nos proporcionan el 20%, en realidad es no en condiciones muy naturales, ¿no? Sino como medida de emergencia más bien, ¿no? Entonces, por eso que nos abocamos y los textos hablan de rendimiento energético para glicólisis y para beta-oxidación. ¿Ya? Muy bien, eso entonces. Les digo todo esto para que ahora sí con tranquilidad me escuchen y no estén pensando, oh, Dios mío, ¿cómo voy a poder memorizar todo esto? ¿Ya? Yo igual, por supuesto, les tengo que hablar de toda la vía metabólica, pero como les digo yo les voy a ir haciendo hincapié en qué aspectos tienen que destacar, recordar y apuntar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué íbamos? En la tercera reacción, si no me equivoco, ¿no? Conversión de isocitrato a alfaceto-glutarato. ¿Qué enzima les dije que participaba allí? La isocitrato deshidrogenasa. Es importante que notemos, vamos a decir, la denominación de la enzima, sí, para el caso de las enzimas reguladoras especialmente, como es esta, justo, porque los nombres de las enzimas o bien tienen el nombre del sustrato sobre el cual están actuando o bien tienen el nombre del producto que me generan. O sea que es un nombre informativo, ¿no? Entonces, si yo sé qué reacción cataliza, por ahí te puedo derivar más o menos cómo será el nombre de la enzima, ¿no? Y un poco evocarlo, recordarlo de lo que yo he estudiado, ¿ya? En este caso estamos hablando de una enzima, vamos a decir, de apellido deshidrogenasa. Cuando ustedes vean una deshidrogenasa actuar, siempre van a ver que utiliza como cofactor, para empezar, que utiliza cofactor, y que utiliza como cofactor o bien NAD o bien FAC. Veamos cuál utiliza esta. A ver, ¿qué estamos viendo? Me muestran al NAD aquí, ¿no? Quiere decir que esta enzima que trabaja aquí tiene
Miren el sentido de la flecha. Me dice, de aquí se está originando este. ¿Me interesa esta reacción? Sí, porque hemos dicho que cuando el NAD está en estado reducido está cargadito de energía. Y cuando se vaya a la cadena más adelante que vamos a ver respiratoria, esto se va a convertir en ATP para nosotros, ¿no? Si la reacción fuera al revés, no me interesaría que ustedes la recordaran, porque más bien sería una reacción que me demanda energía, ¿no? No que me está generando. Pero sí me interesa ahora, porque como sí me está generando, para cuando hagamos nuestros cálculos energéticos finales, sí lo voy a poder sumar. Lo tengo que considerar aparte de los ATP directamente que me dé la vida. ¿Ya? Muy bien, entonces notamos ese detalle. Isocitrato de silogenasa, y en este caso utiliza NAD como cofactor, y muy bien. Pero ¿qué otro detallito más veo? Se está liberando CO2, ¿no es cierto? Quiere decir que en esta reacción se está dando una descarboxilación. Cuando en nuestro cuerpo se dan descarboxilaciones en nuestras células, normalmente el carbono no sale solito como elemento químico, sale en la forma de CO2. Este es el CO2 junto con otros puntos del proceso respiratorio que vamos a ver más adelante, que es el CO2 que en conjunto expiramos en la respiración cuando la vemos a nivel ya orgánico, ¿no? Nosotros en la respiración decimos tomamos oxígeno y botamos CO2. Pues ahora que estamos viendo los procesos bioquímicos que están implicados en esa respiración, hay que ver dónde utilizo, para qué necesito, por qué esa tomada de oxígeno y de dónde estoy sacando ese CO2. Ya estamos viendo de dónde, ¿no? De descarboxilaciones que se dan en estas vías metabólicas propias de ese proceso. Muy bien. Si hay descarboxilación, quiere decir que isocitrato, que era prima hermano de citrato, que era de 6 carbonos, ahora al convertirse en alfa-cetoglutarato, esta molécula, ¿cuántos carbonos tiene? Será 6, este será 5, ¿no? Alfa-cetoglutarato es de 5. Y ahora veo que alfa-cetoglutarato, por acción del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ya otra vez esa palabra, ¿no? ¿Qué tengo que ver? O bien NAD o FAD. En este caso estoy viendo que utiliza NAD también, ¿no? Y como vemos, también pasa del estado oxidado al estado reducido. ¿Me interesa esta reacción? ¿La tomaré en cuenta? Sí, me interesa, porque esto está cargadito de energía aquí, ¿no es cierto? Me va a sumar cuando haga mi cálculo total más adelante. Cuando acople la cadena respiratoria a este proceso, ¿no? Si lo veo así solito, solo puedo decir nada. Pero si lo acoplo, o sea, si considero que esto lo voy a mandar a la cadena, ahí sí ya tengo que sumar, ¿no? Muy bien. Y veo que también hay una descarboxilación más. Quiere decir que la molécula que se está formando aquí, que es el succinilcoenzima A, y para eso necesité que, ¿no? que entre también esta molécula de coenzima A, como vemos. Entonces, ¿de cuántos carbonos era? 4. Ah, muy bien. Ya llegué a formar moléculas de 4. Como 4 voy a terminar, ¿no es cierto? Porque yo dije, iniciamos con la suma de 4 más 2. Quiere decir que a partir de acá ya tengo 4, 4, 4, 4. No hay problema, ¿no? Muy bien, vuelvo al estado original. ¿Se dan cuenta? Muy bien, tengo succinilcoenzima A, y ahora por acción de la succinilcoenzima A sintasa, esta molécula se va a convertir en succinato. Es decir, se va a ir la fracción de coenzima A, ¿no es cierto? Y esta reacción, un poco que confunde el nombre de la enzima, porque la enzima que les dije que se llamaba succinilcoenzima sintasa, cuando en realidad no estamos sintetizando, sería el paso anterior, ¿no? Donde debió haber habido una sintasa, pero me la han puesto acá, ese es el nombre que se le dio, la única rareza, digamos, de denominación, ¿ya? Succinilcoenzima sintasa me convierte en succinilcoenzima en succinato. Y en esta reacción se forma un GTP. ¿Pero qué sucede? Normalmente esta moneda energética, que es el GTP, rápidamente se rompe para donarle ese fosfato al ADP y que se termina convirtiendo en ATP. Entonces ustedes pueden encontrar en esta reacción en textos que se forma un GTP, o en algunos autores van a ver de frente que les ponen ATP, porque el destino común de esto es que rápidamente se hidrolice, como les digo, para donar el fosfato al ADP y formar al ATP. ¿Ya? Entonces ya tengo acá, para fines prácticos, un ATP formado en este ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Muy bien, ahora succinato, por acción de la succinato deshidrogenasa, va a convertirse en fumarato. Todas estas moléculas que estamos viendo a mi
por acción de la succinato deshidrogenasa se convierte a fumarato. La succinato deshidrogenasa tiene que utilizar un cofactor. ¿Y cuál es el que específicamente este enzima utiliza? FAD, más bien, ya no NAD, sino FAD. Y este FAD va en el sentido que me interesa, ¿no? Va de oxidado a reducido. Entonces también lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Me va a interesar mucho esta reacción catalizada. Y miren que acá ya, a grosso modo, mirando esta vía, yo digo, uy, parece más común utilizarse NAD que FAD, ¿no? Porque miren, por 3 NAD que ya estoy viendo adelantadamente, creo que uno solo es FAD, ¿no? Parece que este es el más común. Bueno, por lo menos para esta vía metabólica. Muy bien. Ya teníamos entonces fumarato, y no se olviden de ese fumarato, importante también porque va a ser un mediador de comunicación con el futuro ciclo de la urea que vamos a estudiar más adelante. El mismo descubridor de esta vía, Krebs, descubrió el ciclo de la urea, identificando ese eslabón en común que tenían ambas vías. Por eso yo lo sugiero. Bien, entonces ahora fumarato, por acción de la fumarasa, con la necesidad de agua, para transformar esta fórmula de acá, convierte fumarato en malato. Y finalmente, la malato deshidrogenasa me convierte malato a la forma de oxaloacetato. Esa pequeña reacción la acabamos de ver hace un ratito en la lanzadera, acuérdense, ¿sí? Por eso que ya un poquito estamos viendo por segunda vez esta reacción. Malato, relacionen este término, ¿no? De malato a oxaloacetato que está acá en medio. Y como es una deshidrogenasa, hay que ver también si hay un NAD, si hay un FAD, y en qué sentido esto se me interesa o no. ¿Qué vemos? Que utiliza NAD también, ¿no? Es NAD dependiente, utiliza como cofactor a NAD. Y pasa justo a la forma que me interesa, ¿no? Porque como digo, esta es una vía oxidativa, entonces ellos van a irse de la forma reducida, ¿no? Los cofactores que participen acá. Y tengo entonces formado un NAD. Y ya regeneré, ya terminé el ciclo de Krebs, regenerando a uno de los intermediarios iniciales, ¿no? De los precursores, mejor que llamemos así, consideramos los primeros. ¿Sí? Entonces, estamos generando oxaloacetato. ¿Qué me faltaría si yo quisiera que otra vez girara, trabajar este ciclo de Krebs? Solamente tendría que sumar acetiles, ¿no? Acetiles porque ya sé que el oxalo lo vuelvo a regenerar, necesito una fuente que me recargue acetiles, ¿no? Y esta fuente puede venir, como les digo, de la beta oxidación de los ácidos grasos que generan acetiles, o también puede venir de la degradación de los carbohidratos porque el Q4, producto de la glicólisis, si se descarboxila también se convierte en acetil. Así que también por ahí tengo una fuente, ¿no? Para el otro componente. O si se carboxila y ya lo contrario, o sea, que se carga, ¿no? Muy bien, ahora. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el producto inicial del ciclo de Krebs? Inicial. ¿Qué es lo primero que se forma? Muy bien, si trato que le dé el nombre. Por eso que en este caso sí me va a interesar no solamente decir quiénes se condensaron, sino qué primero se formó, porque esto de primero se está formando y le está dando el nombre a esta vía, ¿no? Así que no olvidar, sin trato. ¿Qué regenera? ¿Qué me han dicho? Oxaloacetato, ¿no? ¿Cuál es el producto de esta vía? Oxaloacetato, ¿no? ¿Cuántos ATP me da esta vía? Todavía es bromito solita, porque hemos visto que viene desde un ATP. Si miramos así solito el ciclo de Krebs, podríamos decir que da mucha energía. No, un ATP, ¿no? Un poquito suena uno, ¿no? Pero ojo, no solamente teníamos que fijarnos en el ATP, ¿en qué más nos teníamos que fijar? En un artículo. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuáles son los productos energéticos importantes y cuántos me rinde el ciclo de Krebs, ¿qué me diría? Muy bien. 3 NAD, un FAD y un ATP, ¿no? Como su producto sí, pero no energético. Y luego hay entonces la pregunta. Les podría preguntar, si les voy a preguntar del CO2, le diría, ¿cuántas descarboxilaciones hay? Ustedes ya saben que si avanzamos de la condensación, porque al comienzo se hicieron empresas, dije 2 más 4, y ya lo hemos visto en la lanzadera, hacía 6. Para yo llegar a nuevamente 4, o sea, los acetatos que tuve que hacer, ¿cuántas descarboxilaciones tuve que añadir? 2, ¿no? Entonces está asociado, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, entonces si
si lo miramos solito al ciclo de Krebs, todavía me suena poco. A pesar de que le estamos sumando 3NAT, un FAD y un ATP, no siento que sea demasiada la cantidad, ¿no es cierto? Pero cuando se acople con las otras vías que vamos a ver, ahí sí vamos a ver la importancia de que estas vías centrales mitocondriales se sume a la glicólisis, ¿no? Más adelante. Muy bien. Enzimas reguladoras. Acá sí están todas las enzimas que yo les iba diciendo porque en la anterior diapositiva no estaban, ¿no? Solamente estaban las fórmulas para que ustedes vean que efectivamente son ácidos. Miren cuántos ácidos se forman solo en el ciclo de Krebs. No sé si se acuerdan cuando hablamos del pH en el ciclo anterior, les dije, nosotros en realidad necesitamos de tampones porque nuestro propio metabolismo nos tendería a la acidez. Miren nomás, en esta vía, una de la respiración, porque son varias que vamos a sumar, ¿no? Pero miren, solamente el ciclo de Krebs, ¿cuántos ácidos estamos mencionando? Ácido cítrico, ácido cítrico, ácido fumárico, ácido oxalocético, ácido alfa-cetoglutárico. Todos son ácidos. Más o menos nuestro cuerpo produce, producto de nuestro metabolismo, una relación 20:1, 20 de ácidos por un álcalo. O sea que por nuestro metabolismo tenderíamos a la acidez si no es gracias a nuestro
¿Quiénes son entonces inhibidores del ciclo de Krebs por estas enzimas? Como les decía, en este caso son enzimas alostéricas, que por ciertos metabolitos pueden regularse. Veamos los inhibidores, que siempre son los que más nos van a interesar. Tenemos como inhibidores del ciclo el citrato, o sea, el propio producto inicial en altas concentraciones puede inhibir esta vía. ¿Se entiende, no? Porque si está acumulándose en mucha cantidad, quiere decir que no se está metabolizando. Qué bueno que actúe como una misma señal de mejor bloqueemos esto, ¿no? Porque hay demasiado, exacto, un feedback, ¿no? Retroalimentación. Entonces el citrato. ATP y NAD también, sobre todo el NAD. El NAD, como ustedes pueden ver, actúa como inhibidor desde el paso previo, ¿no? Y luego a X, NAD. También lo vemos para el paso de la acción de la facetoglutarato deshidrogenasa. Aquí también está, no lo han mencionado en esta diapositiva, pero también está, y miren, también está para la citratosinteasa. Entonces, el NAD es muy importante regulador del ciclo. ATP, aquí lo estamos viendo, ¿no? Como también en el paso previo. O sea, justo en el caso de la isocitrato está ATP nativo. Después, malonato. Malonato en realidad va a actuar aquí. Succinil coenzima A en este punto de acá. Y las sales de arsénico también trabajan allá arriba, ¿no? Ahora entendemos un poco el envenenamiento por sales de arsénico, ¿no? Lo podemos sufrir nosotros, porque nuestra agua está cargada de arsénico, sin querer queriendo. Y acá también ya les estoy adelantando, perdón, que este complejo piruvato de deshidrogenasa, que es el paso previo para poder formar acetil del piruvato, que era el producto de la vía glicolítica, utiliza, como les dije, en realidad es una mezcla de 3 hasta 5 enzimas, 3 son las importantes, pero hay 2 más que se les suman, llegamos a 5 secundarias, y entre ellas vamos a necesitar entonces, para que todas estas trabajen, de 5 cofactores: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, la coenzima A que deriva del ácido pantoténico, el FAT que deriva de la riboflavina y el NAD. O sea, están prácticamente casi todos, si se dan cuenta, ¿no? Los más importantes. Pasamos a la cadena transportadora de electrones. Vamos a asociar entonces a esta cadena con el ciclo de Krebs, pero no solamente le llegan a la cadena transportadora los NAD y los FAT que acabamos de ver que se han formado en el ciclo de Krebs, sino también de vías anteriores y hasta de otras vías metabólicas que no están relacionadas con esta. Por ejemplo, como el metabolismo de las grasas también va a generar cofactores. Y todos esos FAT y NAD en sus formas reducidas siempre se dirigirán, de las vías metabólicas que sean, como les digo, se dirigirán hacia esta cadena respiratoria, ¿no? La cadena respiratoria entonces es una vía metabólica donde vamos a tener una serie de componentes que tienen la particularidad de aceptar electrones y donarlos, que van a estar colocados en una ubicación específica, desde aquellos que tienen, digamos, mayor facilidad de donarlos hacia los que van a tener mayor facilidad de recibirlos, ¿no? O sea, tienen potenciales redox decrecientes, de mayor a menor, y es por eso que los electrones van a saltar en esa dirección, ¿no? Desde los primeros hacia los últimos, porque vamos a ir desde potenciales de reducción decrecientes, de mayor a menor, ¿ya? Muy bien. Donde en el caso de la cadena respiratoria para la respiración aeróbica, el aceptor final de electrones será ¿quién? El oxígeno. O sea, voy a tener una serie de aceptores, pero el último, ¿quién será? El oxígeno molecular, ¿no? Por eso es que nosotros en la respiración necesitamos inhalar oxígeno, ¿no? Porque él necesariamente será el aceptor final en esa cadena respiratoria. Entonces, si yo no tengo ese oxígeno, entiendo, porque si no me oxigeno, me muero, porque no voy a poder realizar esa cadena respiratoria y por lo tanto no voy a producir el 80% del ATP que mi cuerpo necesita, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué sucede en esa respiración? ¿Qué componentes están inmersos en la cadena respiratoria? Los podemos hablar desglosadamente y también los podemos subdividir en grandes componentes. Yo creo que primero partimos de los grandes componentes. Tenemos componentes formadores de complejos y tenemos el otro componente que es no
formador de complejo. Los formadores de complejos ya por algo se llaman complejos. Son la suma de varios elementos, de varias proteínas y mediadores. En cambio, los elementos no complejos son una sola proteína. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta allí? ¿Sí? Ya. Tenemos formadores de complejos y no formadores de complejos. Los que son formadores de complejos son la suma de varios componentes, inclusive varias proteínas. En cambio los otros no, son una sola. Así como cuando hablamos en el tema de uniones celulares, ¿se acuerdan que les digo uniones complejas y uniones no especializadas? ¿No? Uno era la suma de varias y los otros eran uniones independientes, ¿no es cierto? Igual acá, ¿ya? En los formadores de complejos tenemos entonces el complejo 1, 2, 3 y 4. Pero esos son sus nombres sencillitos y en realidad nada informativos. Mejor nos vamos a fijar en los nombres que sí sean informativos, que son los más larguitos, pero que me van a informar de quién reciben y hacia quién dan. Por eso nos van a interesar mejor esos nombres, ¿ya? Si ustedes se memorizan el flujo de electrones en ellos, ya se van a saber también, por ende, los nombres complejos de estos sistemas grandes, ¿ya? Así que vamos paso a paso. Dentro de estos componentes, sobre todo los complejos, vamos a tener internamente deshidrogenasas NAD dependientes. Vamos a tener también flavoproteínas o deshidrogenasas flavínicas. Proteínas hierro y azufre. También vamos a tener otras proteínas de hierro, que son los citocromos, y también vamos a ver la participación de iones de cobre. Todo esto es lo desglosado, digamos, que está dentro de, ¿ya? Dentro de los complejos especialmente. ¿El FMN está en la 2? Sí. Aquí en esta diapositiva, en la 1, perdón. En esta diapositiva están viendo el flujo, pero vamos a ver una un poquito más completa, creo que más no ustedes. Ya, esta es la más completa. Mejor vamos en orden de las diapositivas. Ya, ahí están viendo a grosso modo entonces los componentes complejos y los no complejos. ¿Quiénes son los no complejos? La ubiquinona o coenzima Q y el citocromo C. ¿Ya? Esos son los únicos que no son formadores de complejo. Pero en el complejo 3 vamos a ver los citocromos B y C1. No me confundan con el citocromo C a secas que he mencionado acá. Es otro. ¿Ya? Este es otro diferente de acá. Uno es C y el otro es C1. Como les dije, dentro de los subcomponentes, sobre todo de los complejos, que estaban señalando por aquí, teníamos proteínas, hierro y azufre y teníamos citocromos de diferentes tipos, que ambos son proteínas de hierro, ¿no? En el caso de los citocromos, miren, los citocromos son hemoproteínas, como es una hemoproteína de hemoglobina, como es una hemoproteína de hemoglobina, como es la catalasa y la peroxidasa. Son proteínas entonces conjugadas porque tienen ese grupo hemo. Todo esto es solamente el hemo, ¿sí? Porque parece una cruz, no sé, hija, creo. ¿Sí? Son estructuras porfirínicas que derivan de tener 4 anillos pirrólicos que según los grupos que, como ustedes ven, metilo, metileno o propionio o vinil que tengan en sus extremos, esos que están en colores, los tendremos de diferentes tipos. Pero lo característico y en común que tienen es que en el centro de su estructura unen hierro, que es lo que están viendo ustedes allí, ¿no? Son los grupos hemo los que son de color rojo y que le da ese color típico a la hemoglobina, ¿no? Entonces, ahí están viendo que nos referimos con citocromos, tienen tremendas estructuras, ¿no? Anilladas. Y abajo estamos viendo otro tipo de proteínas, también de hierro, pero son llamadas hierro azufradas, que pueden tener el hierro unido al azufre, como ven, azufres libres o azufres que forman parte de la parte aminoácida de estas proteínas, ¿no? Porque como sabemos hay aminoácidos azufrados. Entonces puede ese hierro estar unido a los azufres, por ejemplo, de las cisteínas, ¿no? Que están dentro de la estructura proteica, o a otros azufres que no son parte del anclaje de los aminoácidos constituyentes, como están viendo aquí, ¿no? Hay de diferentes
secuencia de flechas en celeste que estamos viendo allí. Como ustedes notan en la imagen a nivel de la MMI, ¿no? La que está formando la cresta, es donde están enclavados la mayoría de los componentes de esta cadena respiratoria, ¿no? La mayoría. Digo la mayoría porque el citocromo C en realidad está en el espacio termocranoso. Es el único elemento que no está enclavado en la MMI. Otro detallito es que, bueno, los complejos por su estructura tan grande no son móviles. Sin embargo, la ubiquinona sí es el componente que puede fluir bien porque es bastante apolar, como apolar es la membrana, ¿no? La estructura de la membrana. Entonces, la ubiquinona, ustedes ahorita le están viendo en esa posición, pero ella puede moverse e interactuar con los complejos 1, complejos 2, con complejos 3. Entonces, se puede llevar la energía de un lado a otro de estos, ¿no? Ahora bien, vemos los componentes de la cadena, los complejos y los no complejos, muy próximos ¿a quién? A las ATP sintasas, ¿no es cierto? Que acá estamos viendo una, pero ¿cuántas hemos visto en la diapositiva anterior? No, ¿no es cierto? Y al lado de cada una de ellas tiene un complejo. Esto repetido N veces, ¿no? Me interesa que ustedes recuerden las flechas en azul de los componentes. Las flechas en azul le dicen quién recibe y hacia quién dona esos electrones que recibe. Y también me interesa que vean quién recibe energía desde el NAT y quién recibe energía desde el FAC, porque acá van a venir quienes dije NAT o FAC, ¿no? En realidad los FAC no vienen, porque los FAC son grupos prostéticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los cofactores y le dije FAC es grupo prostético? ¿Y cuál es la característica de un grupo prostético? Que esté unido fuertemente a su enzima. Entonces, en realidad es el sustrato el que va a venir, porque ya el cofactor está unido a la enzima, ¿no? Y la enzima forma parte del complejo 2. La succinato deshidrogenasa está ahí. Por eso que ustedes ven que acá viene succinato y esta reacción la acabamos de ver ¿dónde? Conversión de succinato a fumarato en el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Por la succinato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Se da esta formación. Entonces, acá está ahorita la succinato deshidrogenasa con su cofactor. ¿Quién es el cofactor de esta reacción? FAC, porque están unidos siempre. Y el sustrato es el que va a venir acá más bien, ¿no? A diferencia de aquí, que sí veo que llega a nada, ¿no? Porque acá no tengo, como les digo, esa unión estable, ¿no? Más bien viene de vez en cuando. Entonces, nada. ¿Qué puerta utiliza? ¿Puede descargar en cualquier componente? ¿Qué me dice la flecha? No, NAT utiliza para descargarse, para entrar a la cadena respiratoria, para descargar esos electrones almacenados. ¿Qué puerta utiliza? Complejo 1. En cambio, succinato, identifiquemos como FAC. FAC descarga en la puerta 2, ¿no es cierto? En el complejo 2. ¿Eso es un detalle importante? Sí. Porque por eso vamos a ver que uno permite más energía que el otro. ¿Por qué puerta está descargada? ¿Ya? Así que noten el detalle. 3738 es un portador, no estos elementos. Ahorita vamos a ver. La diferencia va a ser de 3 a 2. 3 a 2. En cambio, la diferencia entre 3 y 3 es por el portador para la luz. Ya. Veamos las flechas en azul ahora, ¿sí? Ya me dijeron, ya identificaron dónde descarga NAT, por dónde descarga, por dónde viene y dónde descarga FAT, entre comillas. Ahora veamos el flujo, cómo va la dirección. Del complejo 1, una vez que recibió el complejo 1 los electrones, ¿a quién lo cede? ¿A qué segundo componente lo cede? Miren la flecha. Miren la flecha en celeste. Complejo. ¿A quién? A la coenzima Q. Del complejo 1 recibido, los electrones pasan a la coenzima Q. De la coenzima Q, ¿a dónde pasan? Al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4. Ya sabemos que el 4 lo cede al oxígeno.
también a la coenzima Q, de la coenzima Q, ya veo que el camino es igual, ¿no? Pasa a complejo 3, del complejo 3, citocromo C, citocromo C, complejo 4, hasta el final el oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo les pregunto en el examen, ¿los electrones pasan del complejo 1 y del 1 al 2 y del 2 al 3 y del 3 al 4? No, porque no hay comunicación entre el 1 con el 2, ¿no es cierto? Ahí está el error. Pues, ojo con eso, son puertas independientes que convergen en común en cierto punto, ¿no es cierto? Recién convergen en común después de que llegan a la ubiquinona. Coenzima Q es lo mismo que Q10 por si acaso, por su observancia le dice Q10. O ubiquinona es lo mismo, sí, ese Q10 de las cremas farmacológicas que también se puso de moda, ¿se acuerdan? Enriquecida con Q10, ahora con el ácido hialurónico, ya no sé qué más vendrán para vender los cortes. Bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo va el flujo en estos aceptores que conforman la cadena, aceptores y donadores, ¿no? Porque no se lo quedan para sí, sino que lo van pasando a través de la cadena. Pero tenemos que ver más adelante cómo es que yo acoplo este salto de electrones en los componentes de la cadena con el funcionamiento de esta ATP sintasa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo hago, cómo explico que esa ATPase pueda sintetizar ATP por el funcionamiento de la cadena? Eso lo explica la teoría quimiosmótica de Mitchell. Tienen otras teorías para tratar de explicar esta relación. Y la actual es la de Mitchell, ¿no? La más aceptada además. Que nos dice que cuando los electrones van pasando de un aceptor a otro, en ese sentido, en esa orientación que ustedes acaban de ver, me la dijeron, no toda la energía llega a pasar en los puntos, no toda la energía llega a pasar al siguiente aceptor, sino que algo de energía se puede quedar en alguno de los complejos, activando con esa energía su capacidad de bomba de hidrogeniones. Entonces digan ustedes, ¿cuál de los componentes de esta cadena tiene capacidad de bomba de hidrogeniones? ¿Complejo? En orden. Complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Eso es lo que estamos viendo con esas flechas en rojo que dicen, pueden bombear hidrogeniones. ¿De dónde a dónde? De la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿no es cierto? La teoría de Mitchell nos dice que cuando los electrones pasan de un aceptor a otro, parte de la energía se utilizará en ciertos puntos de esta cadena, ya saben cuáles, para poder activar su capacidad de bomba de hidrogeniones y bombear hidrogeniones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Al hacer este bombeo de hidrogeniones, o sea, de elementos con carga positiva, desde un espacio hacia el otro, estamos haciendo que el espacio que los está perdiendo se torne más electro, al perderlos, negativo, como lo están viendo acá, miren, este ladito, por supuesto, en esta zona en íntimo contacto con este ladito, se torne electronegativo, mientras que la zona que los recibe, o sea, el otro lado de esta membrana, se torne más electropositivo, ¿no es cierto? Esta generación de cargas, de este dipolo, digamos, de estas cargas diferentes, genera un tipo de energía, que es la energía de gradiente electroquímico, que es una energía potencial, lo mismo que cuando colocamos una pila en un circuito que tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos generando acá, una polarización, ¿no? Positivo y negativo por el otro lado. Estamos generando una energía de gradiente. Esa energía de gradiente es la que puede utilizar, ¿quién cree? Las ATP sintasa, muy bien, para, por un lado, regresar a los hidrogeniones a su sitio y regenerar nuevamente el estado original después que se dio este bombeado. Pero ¿qué sucede? Que cuando los hidrogeniones vienen de retorno, hacen girar, se van filtrando por los canalículos que tiene internamente, porque esta ATP sintasa es un complejo enzimático también, y comienza a girar este rotor, lo cual hace que haya cambios de configuración en esta ATPasa que favorezcan que ADP se pueda unir y que fosfato inorgánico se pueda unir y que lo que sigue difundiendo, como les digo esto, el cambio conformacional termine uniéndolos y generando ATP. O sea, primero que tiene tres conformaciones diferentes en esta etapa, ¿no? Una etapa en que se vuelve afín para
la cadena transportadora de electrones. Entonces ya nos damos cuenta cómo es la dependencia, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué es que la tepeasa dependía del funcionamiento de la cadena? Porque la cadena le iba a generar el gradiente electroquímico para que esta tepeasa ya pueda añadirle fosfato al ADP y así formar ATP. Esta fosforilación del ADP tiene nombre propio, se llama fosforilación oxidativa. Porque cualquier añadidura de fosfato a cualquier molécula yo lo puedo llamar fosforilación, ¿no es cierto? Como por ejemplo fosforilación de la glucosa. ¿Se acuerdan? Cuando digo glucosa puede llamar fosfato de carbono, estoy fosforilando, pero ese tiene un nombre propio. Sí. Y exponía al sólido oxígeno de abajo. ¿El de abajo dice o el de arriba? El de abajo. Sí, no, es que por un lado tú vas a tener acá estas antepeasas van a revertir varios hidrógenos en realidad. Te digo que va a volverlos a su sitio. Entonces, algunos de ellos están revirtiéndose acá y otros van a ser utilizados para también añadirle, como ven acá, al oxígeno y formar agua, ¿no? Entonces tenemos ahí dos utilidades de ese hidrógeno que vuelven, más o menos 3. Ahora, miren cuántos hidrogeniones está bombeando cada complejo que tiene la capacidad de ser bombehidrogeniones, porque no todos tienen esa capacidad. Ya me identificaron bien cuáles son. Complejo 1, 3 y 4 me han dicho, ¿no? El complejo 1 y el 3 pueden bombear 4 hidrogeniones, ¿no? Mientras que el complejo 4 solamente me bombea 2. Se señala que más o menos por cada 4 hidrogeniones se va a generar una molécula de ATP. Entonces, cada vez que NAD venga a descargarse aquí, ¿cuántos ATP se van a formar por su descarga? Como sus electrones van a pasar tanto por aquí, como por acá, como por acá, como por allá, este punto me interesa también, finalmente por acá, ¿cuántos ATP me va a generar? 3 ATPs. 3 ATPs por cada 4, ¿y cuánto suman? Miren, 4 más 4, 8, 9, 10, ¿no? Lo dividimos en que por cada 4 es un ATP, más o menos 2.5 redondeando, 3, ¿no? Cada vez que NAD venga a descargarse acá me va a generar 3 ATPs. En cambio, cada vez que venga FAD, ¿cuántos? 2, ¿no? En realidad 1.5, sacada la fracción de la relación que les he dicho, aproximadamente redondeando 2. ¿Por qué FAD me rinde menos? Porque se pierde de activarme una bomba de hidrogeniones, porque FAD no entra por acá, ¿no es cierto? FAD descarga aquí, se salteó esto, ¿no? Como ven su flechita, no pasó nunca por acá, ¿no? Por eso es que FAD me rinde menos ATP. Entonces, ¿a cuál voy a recordar más? Porque aquí me va a interesar más, voy a recordar más al NAD, porque es el que más ATP me va a dar, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya sabemos que cada NAD me va a generar 3 ATPs y que cada FAD me va a generar 2, en realidad, si yo compro el ciclo de Krebs solito, un ciclo de Krebs, ¿cuánto? Si acoplo el ciclo de Krebs, miren estoy empezando, si acoplo el ciclo de Krebs, un ciclo de Krebs recién, de la clase que he empezado hoy, ¿no? Si acoplo el ciclo de Krebs al funcionamiento de la cadena, ¿cuánto de ATP me rinde? O sea que sus NAD y FAD lo voy a mandar a esta cadena. Una sola vez, porque he dicho la cadena me da 12 ATPs, ¿no? 12 ATPs. En realidad, cada ciclo de Krebs solito me rinde 12 ATPs. ¿Por qué 12? Porque 3 por 3, 9, ¿no? Los 3 NAD estoy multiplicando por 3 ATPs que me da. Un FAD me daba 2, o sea, tengo 9, 10, 11, más un ATP directamente que me daba 12 ATPs. Un ciclo de Krebs, pero como bien su compañero ya se está proyectando en esa impresora, pero al ciclo de Krebs van a venir 2 acetiles de 2 piruvatos que me da el glicol. Esto lo voy a duplicar todavía, ¿no? Y no nos olvidemos que la conversión de piruvato a acetil también me dio un NAD, pero ¿cuántos piruvatos tuve? 2, o sea, voy a tener 2 más y ahí sumamos los 38 que en total me va a dar cuando ya lo compre más la glicólisis, ¿no? Más el piruvato y la conversión de piruvato a acetil, ¿no? Ahora sí, y ya escuchando 38, ahora sí me suena mucho, ¿no? En cambio, el proceso fermentativo, la fermentación, por ejemplo, láctica, solamente incluye glicólisis, que sí tiene en común con la respiración, la glicólisis está en ambos, y luego ya no tengo nada de eso, nada del destino aeróbico, pues, ¿no? Ya no tengo
12 ya no había retorno de la apoptosis. ¿Se acuerdan? Cuando se generaban poros a nivel de la mitocondria, era como que afectamos los pulmones, afectamos todos, ¿no? Y esto, ¿por qué se me puede escapar solamente ese citocromo C? ¿No? Porque es el único componente de la cadena que no está enclavado en la MMI. Los demás sí están siendo prácticamente como complejos integrales, ¿no? El otro no, el otro está en el espacio intermembrano. Entonces, un poro que se me genere en la MME, por ahí se me va filtrando todo, ¿no? Ya, acá tenemos, miren el complejo ATPasa con todas sus unidades tipo alfa, tipo beta, que tiene subtipo gamma, miren el rotor que tiene, ¿no? Todo esto en realidad es el complejo ATP sintasa. Y acá miren cómo van de retorno, cuando retornen esos hidrogeniones, miren, van pasando, ¿no? Se van filtrando por la parte interna y va haciendo que esto me gire como un rotor. De lo que esto va girando como un rotor, entonces se generan los cambios, exacto, ¿no? Pero un poco más lento, bueno, en realidad no es un poco más lento, esto es rapidísimo, no pasaba leí cuánto era, milisegundos. Hace que cambie de conformación la parte de la cabecita, haciendo lo más accesible al ATP y el ATP para que luego se puedan unir. Hay videos de esto en la web bien interesantes que me muestran todo el proceso que les estoy mencionando. Acá vemos los elementos del complejo 1. Ya, ahí vamos a quedar mejor para poder verlos con detalle en la próxima clase, ¿ya? Vamos